Bien amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una edición realmente especial del programa Redes y Poder, que esta noche cumple una labor que yo creo que es muy importante por el invitado que esta noche nos va a acompañar. Miren, Redes y Poder es un programa que sin duda analiza la coyuntura política nacional desde la perspectiva, por supuesto, del poder y las redes sociales. Pero siempre hemos creído como algo muy importante y trascendente generar contenidos, traer entrevistas que puedan dejar siempre en la casa de nuestros televidentes un motivo, un tema para la reflexión y para la conversación, que creo que es como la televisión contribuye a que el país avance. Y hemos recibido durante muchos meses, con sinceridad, una serie de correos electrónicos para que estemos hoy día con el invitado que hemos traído. Esto es en respuesta a la solicitud de muchas señoras y caballeros que nos han pedido que entrevistemos a la persona que les voy a presentar. Bien, este invitado es un abogado, es un líder político, es una persona que ha sido elegido por el voto popular 2 veces alcalde de la ciudad de Lima, presidente de un partido constituyente, y es sin duda uno de los referentes más importantes de la política peruana, y nos acompaña esta noche. Es un honor tener a Luis Bedoya Reyes aquí en Redes y Poder. Doctor Bedoya Reyes, buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa. ¿Qué tal presentación, por Dios? Ese comercial vale. Gracias. Doctor, para entrar en materia, sí, porque el tiempo de televisión termina... Esta es su cámara. Ahí. ¿Está acá? Sí. El tiempo de televisión es corto y quisiéramos aprovechar al máximo para poder conversar con usted y sacar algunas reflexiones. Esta campaña que termina, usted seguramente la ha visto, comenzó más o menos en noviembre oficialmente, termina el día de hoy precisamente. ¿Cómo podríamos, digamos, evaluarla? ¿Siempre han sido así las campañas políticas en estos niveles de intensidad y beligerancia? Usted ha participado en varias campañas que han sido presidenciales y de diferentes tipos. ¿Cómo la evalúa al final de lo que estamos llegando en este momento? Diría que hay un balance siempre amargo al final, al término, en lo que se refiere a al estilo que han usado los candidatos. Pero la agresividad que este último ha tenido en las presentaciones de su segunda etapa realmente han batido cualquier récord. Sobre todo en el caso de los ataques recíprocos de los 2 candidatos, porque han incidido en un caso ya en los aspectos morales, personales, sin medir muchas veces las expresiones. Hay cosas que nunca se han hecho, que yo recuerde al menos, ¿no? De tal palo tal astilla. El día de mañana una criatura que no tiene nada que ver llega al colegio y seguramente la mamá le ha dicho: no te juntes con fulano que es hijo de fulano que es un ladrón. Y la criatura piensa que su destino va a ser ladrón, pues. Peor a los 13, 14 años, cuando no tienen dónde recurrir en consejo y piensan que ese es el destino que está señalado para él. No han medido muchas veces las frases, pero en fin, ya superamos el momento y mejor es borrón y cuenta nueva. Pero, a ver, digamos, si nosotros tuviéramos que darle una revisada a estas 2 personalidades y a la luz de la experiencia que usted tiene de haber transcurrido en varios procesos políticos importantes en el país, ¿qué podríamos, digamos, decir de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cómo lo define o qué percepción tiene Pedro Pablo Kuczynski como político, ¿no? Tengo un conocimiento y una amistad muy antigua con él. Es un hombre que tiene una rectitud, una seriedad y un crédito difícilmente comparable. Y por eso me extraña cómo lo han inducido hasta el extremo de ciertas expresiones inconvenientes. Pero usted habla de inducción, quiere decir que Pedro Pablo Kuczynski, siendo lo brillante que todos reconocemos en él, puede ser fácilmente manipulable, entonces, ¿eso es lo que queda detrás de su comentario? A la hora que la gente está en trances difíciles, no siempre razona con tranquilidad.
Y cuando se trata de una competencia personal, normalmente se hiere con mayor fuerza los agravios que se puedan recibir y no se miden las respuestas. Normalmente un hombre no está hecho para el debate público. Quiero regresar al debate público después, porque me he acordado del famoso debate suyo con Grieve. Pero antes de pasar a eso, ¿la edad puede ser un problema para gobernar? ¿La excesiva edad? 78 años, como Pedro Pablo se le ha endilgado que es un menos para él. ¿En realidad es así o la experiencia es lo que realmente hay que poner sobre la mesa? No permitiría yo que, por ejemplo, se me impida, y yo tengo 97 años, de manera que para mí PPK es un muchachón. Ahora, imprudente cuando se ha metido en esto que no era su experiencia. Pero es un hombre de Estado, no puede ser medido en cualquier dimensión. Ahora, si usted me pregunta por Keiko, es una mujer que ha sorprendido a todos. 41 años, que es lo que ha cumplido hace días, la hace una mejor joven, pero una política que viene, digamos, transcurriendo en el escenario nacional con algún tiempo y ha formado un partido, es segunda vez que es candidata presidencial. ¿Eso es suficiente para gobernar un país? ¿Se necesita otro tipo de características? Evidentemente, el gobierno no es una tarea personal e individual. El gobierno es propiamente de equipo. Ella sí tiene equipo y tiene partido. PPK tiene equipo, pero no tiene partido. Pero tiene un grupo de personas que son técnicos muy reputados en el mundo, inclusive en el Perú, y ha logrado juntar estas personas y personalidades que por lo menos están armando un equipo que en opinión de algunas personas era inclusive superior al de Keiko Fujimori. Sería bueno que le hubieran señalado metas, de dónde piensan llegar en 5 años, porque ese técnico tan técnico vale en la medida en que sabe cuál es el camino que tiene que seguir para llegar a un resultado que está esperado. Pero cuando cada uno tiene su propia iniciativa y no han medido hasta dónde da la hacienda pública, hasta dónde da el dinero y el presupuesto, hasta dónde hay recursos, llega el técnico, pero no tiene los medios. De manera que la garantía de que está un técnico en el cargo ya es un aliciente, pero no es una seguridad. Este asunto de la nacionalidad en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, el hecho de parecer o de haber tenido que dejar su pasaporte norteamericano, el viaje a Estados Unidos en un momento de la campaña, pudo haber sido y puede ser un ingrediente que le complica la, digamos, campaña, la elección, identificarse con el poblador de menores recursos. No, somos un país que admira siempre al gringo. Y él tiene aire de gringo. Además ha especulado muy bien. Yo sí sé. ¿Y quién está al frente? Yo sí sé, pues. De manera que eso de que puede ser un factor adverso el que PPK tenga el aspecto que tiene, por lo demás no es norteamericano, ni es descendiente de europeo, ¿no? Así es. Tengo entendido. Así es. Casado con norteamericano, ¿no? Sí. Pero es descendiente europeo. Pero su corte es extranjero. Su estilo, su estilacho es extranjero. Es gringo. Pero a veces llama la atención y dice, no, hombre, si él se conoce. Pero para efectos, digamos, el gringo cae bien. A eso llegamos. Como imagen general, digamos. Como imagen. ¿Y en qué parte podría no caer bien? Yo diría que en el interior del país. En el interior del país no, también es extranjero limeño. De manera que no tienen el mismo respeto. Pero normalmente se ve. Pero entendamos bien, el pueblo responde cuando se trabaja con él. Y en eso es donde Keiko le lleva una enorme ventaja. Ha demostrado que en el Perú, para hacer campaña y organización, se necesita tenacidad y persistencia. Ha formado partido, ha estado presente en todo el país, lo ha recorrido durante 5 años
y la conocen hasta en el último rincón del Perú. Este es su mérito, independientemente de otro. Nadie le daba medio como valor intelectual. E incluso creyeron que la presentación en el extranjero, en Estados Unidos, había sido un tongo perfecta y habilidosamente montado. Y la buena candidata, la candidata, inesperadamente, en la primera confrontación dentro de la primera vuelta, oh sorpresa, en los dos casos realmente llamó la atención. No hubo pregunta que no pudiera responder. Y no simplemente acumulando palabras, con ideas, con proyectos, con soluciones. De manera que en el caso de PPK se ha encontrado con algo inesperado, porque Keiko terminaba dando una medida que no se le conocía. Claro, porque tener, digamos, 41 años y cuadrarte frente a Kuczynski, y en un debate como el de Piura, salir airosa, y en el de Lima, por lo menos empatar, y ya configuran de todas maneras una situación que es meritoria, por decirlo menos, ¿no es cierto?, en el caso de Keiko Fujimori. Ahora, pero esta candidata, digamos, tiene el riesgo para un grupo importante de personas en la crítica política de que puede caer en el autoritarismo. ¿Esto es un riesgo? ¿Puede ser esta candidata de llegar a ser presidenta del Perú caer en esa tentación? Genio y figura hasta la sepultura. Se le ve una mujer de carácter. Cuadró al hermano, no fueron palabritas. Se le vio enfrentar situaciones difíciles. Las últimas que ha tenido son muy delicadas. O sea, es una mujer con entereza, ¿no? Con carácter, con personalidad. Que de ahí llegue a la autocracia, muy difícil. ¿Por qué? Si tiene 73 congresistas. Precisamente, porque tiene el peso, y a veces el peso desequilibra, porque no tiene contraparte. Entonces se excede. Yo creo que ella va a tener que trabajar con mucho cuidado. Más bien, las últimas expresiones que ha tenido en la última campaña de la campaña, dice, bueno, hay que pelear por ahora hay que trabajar por la unidad. Sí, ha mencionado un tema de unidad nacional. Es un buen presagio. Un gobierno de unidad nacional. Es un buen presagio. Eso no era necesario que lo dijera. Y sin embargo lo ha dicho como una especie de, bueno, ya basta de pelea. En cambio, PPK, la última palabra es la oscuridad y el engaño. O sea, saca chaveta. Ahora, pero Pablo ha señalado en su meeting de las últimas horas que votar por esta candidatura puede ser inclusive el principio de irnos al infierno, ha dicho, prácticamente, ¿no es cierto? Y ha expresado una serie de calificativos sobre ella, ¿no? Y a Keiko se le vincula con que algunos congresistas, cuyos nombres no se mencionan cuáles son, algunas personas que están cerca de ella en el ámbito político, como el señor Joaquín Ramírez, tienen una serie de investigaciones en torno al lavado de activos. Y el eslogan, o por lo menos una parte de la campaña de Kuczynski, tiene que ver con el narcoestado, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente señala que si Keiko Fujimori gana la elección el día domingo, entramos a una suerte de narcoestado. ¿Usted cree que eso puede estar a punto de ocurrir si se produjera, por la voluntad popular, un triunfo del fujimorismo el 5 de junio? Yo diría que la exposición al daño es permanente. Si la persona que maneja el país se descuida, la sorprenden. El problema está en que se premuna de los elementos fundamentales para no ser un instrumento de otros, sino una responsabilidad que asume en nombre del país para gobernarlo. Tiene que estar, y parece ser, una mujer habilidosa, astuta, muy segura,
muy investigadora, aunque la gente dice, bueno, ¿y por qué no indagó esto y esto sobre sus propios colaboradores inmediatos que han terminado mal al final? Porque al final, eso que ella dice que es, yo no sé si tiene propiedades o no, ni sé qué tipo de condición económica tiene tal o cual persona, no debería ser una respuesta así de fácil tampoco, porque una persona que es un líder político, que va a ser presidente, tiene la obligación también de conocer quién está a su alrededor, ¿o no? Evidente, pero no hay mejor papel documental que el del contrabandista. Entonces, el hombre o la persona que tiene antecedentes malos y que quiere meterse en apariencias buenas, tiene las mejores tarjetas para presentar. Y engaña al más avisado. El que trampea, trampea, y trampea completo. De manera que tampoco es cuestión de hacerle la pregunta o indagar cada uno de los 5.000 de las 5.000 personas cercanas al ejercicio del poder, a los efectos de tener una especie de hoja. Eso se entrega a un equipo de técnicos. Pero a los técnicos también se los bypasean. De manera que quien tiene rabo de paja sabe cómo lo esconde. Muy bien. ¿Y qué podemos decir de, por ejemplo, este grupo de personas que acompañan a Pedro Pablo Kuczynski en esta segunda vuelta, ¿no? Pedro Pablo logra ganar la primera vuelta, pasa a la segunda vuelta, automáticamente la primera encuesta le da a él un 40% y rápidamente equipara a Keiko y van así caminando en las siguientes semanas y en los últimos, digamos, 2 meses. Y ha tenido una serie de adhesiones de personalidades que para muchos ha sido sorprendente. El caso de la candidata de la izquierda, la señora Verónica Mendoza, y el caso del señor Popio Olivera, del señor Daniel Orresti, otro candidato, del señor, en fin, de uno u otro lado, la exalcaldesa Villarán, todos han venido, digamos, a acercarse a Pedro Pablo para tomarse la fotografía. Esa, digamos, grupo de personas que se le acercan a Pedro Pablo Kuczynski, esta coalición de fuerzas democráticas, como lo han llamado algunos, ¿tiene una perspectiva de gobierno así como está planteado? Yo diría que es un conjunto de personas que se han quedado sin el guacho. El guacho no, los guachos se llamaba antes al número de la lotería con la cual se obtenía un pedazo, la quinta parte era un guacho. La tinca es como hoy día se llama, sí, el boleto, bueno, de la yo no sé, lotería. Guacho, la lotería. El guachito. Bueno, si usted examina bien, todos están haciendo un acto de presencia para un respaldo evidente. Muchos con la mejor buena voluntad y limpiamente. Pero más de uno debe estar ahí esperando tranquilamente que, bueno, no perder el tren. Seguir todavía, ¿me entienden? En el escalón de la visión y de la presencia. Yo no digo que ha sido una forma de decisión. Desde el punto de vista de PPK está el riesgo del error. Esas adhesiones ya no le agregan votos, porque las estadísticas ya han venido después de la primera vuelta a recoger a los adherentes a esas candidaturas que han salido al final en la estadística del conteo de preferencias y simpatías. En consecuencia, las adhesiones individuales vale considerada la persona que la hace. Ni la de Lourdes Flores. A la hora que usted mira en las condiciones en que se encuentra el APRA y el PPC detrás de lo que las cifras de los votos han significado, usted verá que es un aporte moral más que un aporte electoral. Y quiero hacer una digresión pequeña. La primera vuelta manda a su casa, entre comillas, no es político, y usted es un ejemplo vivo, que pasa, porque pero una elección, tienen vigencia a lo largo del tiempo, pero García, Toledo, Lourdes Flores, antes los Flores Arauz, una serie de políticos
de carácter institucional en el Perú han sido derrotados en las ánforas. ¿Esto implica o tiene un mensaje implícito? ¿Usted reconoce que está pasando algo ahí importante? En general, la política también se renueva, pero al mismo tiempo se moderniza, tiene estilos nuevos. Si usted me pregunta, por ejemplo, con respecto a su especialidad, de verdad, yo soy un analfabeto. Nunca me he sentado delante de un computador. De una computadora. Nunca. Prefiero seguir escribiendo y mi secretaria tiene que adivinar mi letra. O dicto directamente. Hay entonces velocidades y tiempos. A mí no se me ocurre hacer de secretario de mí mismo, por ejemplo. No puedo pasar del manuscrito. Estoy en otro tiempo. Y por eso debo tener cuidado para meterme donde estoy metiéndome. Pero estamos en este tiempo. Bueno, es que me tengo más experiencia por los años, una visión que es desde afuera de lo que está comprometido y en pleito, y en consecuencia una visión panorámica más tranquila. Y como no juego en esta lotería, más sinceridad para poder decir lo que veo. Y la política en el Perú, muchas personas se sienten decepcionadas de la política y de los políticos. Uno habla en casa y muchos hijos dicen, no me interesa, siento que todo es lo mismo. Y los escándalos que hemos visto en los últimos años, lo que hacen es que muchas jóvenes y personas se sienten realmente desesperanzadas de la política. Pero ¿cómo recobramos la política? Y lo pregunto a un hombre de 97 años que ha hecho política toda su vida. ¿Cómo hacemos? ¿Qué podemos traer a la mesa de la reflexión para que la gente que nos ve diga que si hay o no hay un espacio para la política diferente? La política nuestra no es distinta a la que se estila en cualquier país. Y ese desdén por la participación activa en la política existe en todos los países. Y especialmente en los latinoamericanos. La tradición de los partidos se va perdiendo. Siguen saliendo solamente las individualidades, cada uno con su estilo y su modo. Y los procesos electorales son la oportunidad en que la civilidad se ocupa de la política. ¿Solo ahí? Lógico, porque pierde el interés vital que es el debate en el Parlamento, la ilustración a través de lo que los partidos han podido decir, igual que los periódicos, y simplemente la noticia del día y lo que está de moda es lo que jala a las gentes que tienen ahora cada vez menos tiempo para poder dedicarse a algo que no sea su trabajo o sus angustias propias. Claro, pero si uno deja la política en manos de la mediocridad de políticos que muchas veces vemos, la política no va a cambiar en el país. Y la política es el poder, y el poder es el gobierno de las mayorías para llegar a sacar y eliminar esa pobreza, la falta de salud, de colegios. Pero no se puede si es que no entra un grupo de políticos nuevos. Momentito, es que eso también está dentro de lo que es la técnica. Normalmente en los países desarrollados se ha pasado antes en la universidad por los funcionarios públicos a través de una carrera de tipo de derecho administrativo, que los ha llevado incluso al camino de las especialidades. Entonces, el empleado público es un profesional que tiene a honra su actividad en un sitio concreto y responde a los grandes programas que los partidos políticos tienen previstos y que venden al pueblo. De manera que en esos países no se improvisa la política sobre la base de buscar quiénes son los colaboradores del último minuto, sino que la carrera pública es una profesión. Si de lo contrario no podrían vivir los países de sistema parlamentario. Si los gobiernos de los sistemas parlamentarios nacen del Parlamento y tienen cualquier tipo de renovación, y usted en Italia ha tenido gabinete cada 2 meses. Italia ha seguido.
A eso se llama la administración pública, que aquí no tenemos. Teníamos en las facultades de Derecho, mejor dicho, en las universidades, la facultad de Derecho Administrativo. Y se salía graduado de eso ahí, y con eso se entraba al gobierno a partir de determinados niveles y funciones. Hoy día no. Cualquiera dice, fulano tiene a Mengano, Prenseco. Nunca se han sentado un CEO ministerial antes. No tienen idea de cómo el asunto. Cuando están pensando ya que ya aprendieron, ya los cambian. Viene la crisis y se acabó el merongue. ¿Cuántas campañas ha usted participado? ¿En cuántas campañas políticas? No, ni me he ocupado nunca de preguntarme a mí mismo. Y yo le preguntaría... No hay ninguna que haya perdido a partir de que la primera vez que voté fue... Sí, pues, en la etapa de Belaúnde, de la democracia cristiana, es la etapa... El año 56, y antes de eso el año 45. Desde el año 45 y antes quizás el 39 yo estoy enchufado en la política. Ya son bastantes años. Bueno, pues poco, ya ve cómo mentalmente voy retrocediendo según las circunstancias. Ya, pero ¿qué cosa enseña? ¿La derrota o la victoria? La victoria arriesga. La derrota enseña. ¿Y qué aprendió de las derrotas, doctor Bedoya? Que hay que ir al pueblo y caminar sin zapatos delante con él. Ensuciar el zapato cuando se tiene. Y si usted tuviera, digamos, hipotéticamente una hija de 40 años que fuera presidenta, ¿qué le aconsejaría usted si ella recién acaba de asumir el poder? ¿Qué le aconsejaría? No llegaría a aconsejarle nada. Porque si a los 40 había alcanzado el poder que yo no pude alcanzar en 97 años, sabe más que yo, pues. ¿Para qué darle consejos si a través de lo que ella se ha ganado? ¿Usted diría que ella le puede aconsejar a usted? No solo eso, diría que al país le va a enseñar, porque si tiene el éxito a esa edad, trae procedimientos, conductas y modos nuevos. Entonces... es de más estar dando consejos, que es lo más barato que se regala. Yo me acuerdo que una vez conversé con usted, hace algunas décadas, y hablamos en una playa que era Chucuito, creo, Ajá. En el Callao. Sí, entre el Callao y La Punta. Así es. Ahí nací. Y estamos sentados ahí en unas piedras, en una barca, y yo le pregunté a usted, le hacía una entrevista para el programa Los Caminos del Perú, y le pregunté... ¿qué cosa es la soledad del poder que siente ese hombre de poder que llega al poder? ¿Y qué significa eso? Estamos a puertas de una elección que va a poner o a Pedro Pablo o a Keiko en el poder por 5 años. ¿Qué cosa es este tema de la soledad del poder? Simplemente que estás en el sitio más alto, pero solo. Los que te acompañan ya te dieron su opinión. Ellos a su vez lo recibieron la opinión y el conocimiento de otros inferiores. Pero a la hora de resolver, solo estás tú. Y curiosamente la responsabilidad se la jalan tus ministros, que son los que pueden pagar con el cargo si el día de mañana se equivocan o te hacen equivocar. Pero la soledad del poder consiste en eso. Voltear y no tener nadie. Por eso algunos cometen el error de tener a su mujer y a veces a sus hijos. Mal. La soledad del poder es, llegaste ahí por méritos o por trampas o por improvisación o por audacia. Ahora a trabajar. Y el que no sabe, no sabe. El que tiene instinto solo tiene instinto. Normalmente el hombre de Estado se diferencia del político en eso. El hombre de Estado prevé el conjunto y dentro del conjunto los caminos y sobre todo las metas y cómo alcanzarlas. El político es el día a día.
el triunfo del día al día. En cambio, el hombre de Estado, el estadista, es el hombre de visión. Al jefe de Estado debe acompañarlo esa capacidad de visión. Si no tiene esa capacidad de visión, no puede marchar el país dentro de un camino. En los países desarrollados, los programas de gobierno tienen 50 años de previsión anterior y se sabe hacia dónde se dirigen y qué rol desempeña el país dentro del mundo y qué cosa le interesa y qué cosa no. Y finalmente, cuáles son sus metas internas y cuáles no. Pero con estos niveles de enfrentamiento de esta campaña, como va quedando, el día lunes es un día donde ya va a haber una presidenta, un presidente elegidos. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo si se han cruzado una serie de líneas con agravios que no debieron nunca señalarse? Bueno, eso es lo que han tenido que medir los dos candidatos antes de ponerse a decir lo que han dicho uno del otro. Con más gravedad en el sentido de PPK, porque ya la Keiko tiene un poder del Estado en la mano, tiene la mayoría parlamentaria. El poder legislativo no es cualquier cosa, es un poder muy poderoso. En consecuencia, si gana, son dos poderes que pueden trabajar. Pero si lo que se busca en las campañas políticas, por los partidos políticos y por los candidatos, es tener mayoría en el Parlamento. ¿Pero no es demasiado poder? ¿Quién dice que es demasiado poder si tienes la prensa cuando es una prensa responsable? ¿Y esta prensa que usted ha visto acá le ha parecido responsable, la de esta campaña, la de este momento? No, porque nuestra prensa inmediatamente, en vez de ser objetiva, tomó partido. ¿Tomó partido en esta campaña? Caramba. ¿Y por quién ha tomado partido? Por los dos, cada uno a su modo. Y le dan a la noticia el tono que les gusta de acuerdo con su candidato. Y van orientando a la opinión pública, igual que lo que es función de los partidos políticos. Formar la opinión pública y orientarla está más cubierto por la prensa, entendiendo por prensa la comunicación pública, televisión, radio, periódicos, revistas, etcétera. Y entonces, hablando del excesivo poder, usted me decía, bueno, pues los partidos pugnan y luchan democráticamente para tener mayoría en el Congreso y ganar el Ejecutivo. Eso es. Claro. Ya, pero acá se señala que esto podría ser, dado los antecedentes, un peligro. Viene pues lo mismo de tal palo, tal astilla. Al final de cuentas, si examinas bien, ¿no? Con dimensión distinta, la misma filosofía. El condenado sigue condenado y sus herederos también serán condenados y que se preparen para vivir como condenados. Per seculum seculorum. O sea, ese es un determinismo completamente antiliberal e irredento. No hay salvación para el hijo del mal. Es un mal nacido. Eso no es verdad. Cada ser es en sí mismo un camino, un proyecto y un resultado. Para ir entrando al final, la política ha cambiado en el sentido de la oratoria. Le tomo el tema porque los debates eran de una manera hace mucho tiempo y han ido cambiando también a lo largo de los años. Usted ha sido protagonista de varios momentos históricos en la política nacional. La gente recuerda los debates con el doctor Grieve y la televisación de estos debates, que era la primera vez que hacían en la campaña, pero había una oratoria. O sea, el Tucán está en la memoria de todas las personas por la capacidad oratoria. Yo estaba en mítines suyos en la Plaza San Martín y era realmente impresionante escucharlo hablar, se lo digo con todo respeto, y recuerdo además sus mítines a los cuales asistí con mucho entusiasmo. Pero era otro momento estelar donde la oratoria, la gesticulación, y esto era pues impresionante, ¿no? Y ir al Tucán, ir a escuchar al Tucán cómo se transformaba en un pájaro pues sobre el estrado, impresionante, ¿no? Bueno, pero hoy no es así la política. Ya la política tiene otro digamos, matiz también. ¿Qué cosa hay de esa política antigua que podríamos traer al presente?
solamente los oradores? ¿Hay otro tipo de valores de conversación? ¿Qué cosa podemos traer del pasado que nos pueda servir a los que queremos hacer política desde los medios o desde la política propiamente dicha? En realidad la política anterior era personalista y al mismo tiempo de efectos públicos. La nueva no, la nueva es de tecnicismo. ¿Qué han sido todos los debates? La misma, claro, no han inventado la pólvora. La Constitución tiene que regular. ¿Qué dice la Constitución? Su artículo 78 dice que los fines del Estado están vinculados a enfrentar los problemas, ¿no es verdad?, de educación, de seguridad, de salubridad, de infraestructura. O sea, señala los caminos que son obligatorios para el Estado. Lo son también para la campaña, porque sobre eso tienen que discutir los candidatos. Hoy día, por eso, los técnicos son básicos en una campaña política y no simplemente los oradores que van improvisando frases bonitas. La época de las frases terminó con Belaúnde. Ahí se acabó. Belaúnde era un artista de la palabra. ¿Amigo, gran amigo suyo? ¿Rival? No, ni rival ni gran amigo. Simplemente yo he tenido un gran respeto por él, que me antecedió, y él ha tenido una deferencia distinguiéndome permanentemente. De manera que los dos hemos trabajado en gran armonía, sin confundir los papeles. El caso de Víctor Raúl, al cual usted le cedió la presidencia. Es distinto. Víctor Raúl es un hombre de otro tiempo. Víctor Raúl es un hombre que descubrió el año 56 y antes el 45 que el poder es más importante que el gobierno. Y le gustó más el poder que el gobierno. Usted está ya en los 97 años, doctor. Sí, y espero llegar a los 98. Sí, y mucha gente se pregunta, ¿cómo se llegan a los 98 años? La verdad, yo nunca me he dado cuenta de la edad que tenía. Tranquilo, he transitado por la vida sin ningún problema. He tenido mucho éxito profesional, he tenido mucho éxito político, he tenido una vida familiar ejemplar y feliz. Solo ahora de viejos. Mi mujer, en fin, me lleva un año. Las mujeres siempre tienen como contar. Yo me di cuenta que mi mujer, o conocí que mi mujer tenía un año más que yo, a los 4 años de haberla conocido. Las mujeres tienen maña, papá, tranquila. ¿Y en qué ocupa este tiempo? Porque me ha costado convencerlo. Usted no es un hombre fácil para entrevistar. Y bueno, pero usted está ocupado en una serie de actividades, inclusive intelectuales en este momento. Usted está escribiendo algunas cosas. Sí, en primer lugar, no he dejado la profesión. No participo con el grado que corresponde a un profesional que vive exclusivamente de la profesión. Segundo, tengo problemas como cualquier otro. Me están expropiando la mitad de mi propiedad, ¿no es verdad?, para hacer la carretera central en Chaclacayo. La Chaluja. Sí. Esa casa tan bonita que tiene Chaclacayo. Me están tirando la mitad de mi propiedad. Pero le van a pagar un justiprecio. No sé, es lo último que hacen. Bueno. Todavía no han abierto la boca, ahí comienza el pleito. Pero estoy preocupado con eso. Estoy preocupado con mis memorias. Ya estoy en la página 600, escribiendo mi biografía, pero desde que pegué el primer grito. Y no oculto nada. Cuento mi vida real tal como ha sido o como la he visto yo. ¿Revelaciones? ¿Revelaciones leeremos en las memorias? No, tampoco revelaciones. Desnudo de ninguna manera. Muy bien. Cubierto decorosamente. ¿Y está en alguna aventura política? Porque con, digamos, el interés que le tiene por la política, de repente está también pensando en algo más. No,
el último libro que ha salido, La Palabra, el Tucán, de verdad es un ensayo muy interesante en que tuve 12 reuniones con un embajador de servicio diplomático y él me preguntaba y yo contestaba. Y de cada reunión era de 3, 4 horas. Y al final ha salido un libro de 130 y tantas páginas. De una conversación, o de varias conversaciones. Nada más que de conversación. Pero todas vinculadas a la política, principalmente de personajes que han estado en la vida de uno. Doctor, para terminar, la última pregunta, no le quiero quitar más tiempo, ya me cedí un poco más de lo que le ofrecí, que no le iba a retener en el programa de ninguna manera. Un mensaje, un comentario suyo a los dos candidatos, a Pedro Pablo, a Keiko, pero sobre todo a las personas que pueden estar demasiado entusiastas en cualquier posición. Y no sé si explicarles a todos que el día domingo uno gana y uno pierde. Y corresponde a la democracia reconocer a quien gana y aceptar la derrota. Pero usted, ¿qué cosa invocaría en esta hora, a pocas horas de ir a votar el día domingo? Lo primero que tiene que hacerse es como cuando hay fiebre, esperar que pase. Todo lo demás no te van a escuchar. El derrotado no te va a escuchar. Va a tener más rabia que la gloria del ganador. El ganador va a tener una vida más natural que el perdedor. El perdedor se va a cegar a sí mismo, cualquiera de los dos que sea. Si el perdedor es Keiko, Dios ampare a PPK, porque por lo pronto el poder legislativo le va a ser adverso y por mucho tiempo. Eso de que después viene, en fin, la serenidad y con esto, la mentira. La pasión humana no tiene remedio y el que pierde no se rasca, le duele la herida y le arde. De manera que todo lo demás es pura palabrería. Aquí tenemos la dificultad, por eso dije la primera vez que entré en el debate de este proceso. El problema no es quién va a ganar. El problema es cómo hará para gobernar el que gane. Porque uno tiene ya el control de un poder del Estado. Si Keiko gana, tiene el control de 2 poderes del Estado. De eso se ha cogido la otra candidatura para ver cómo le cierra el camino, indicando que de ahí a la autocracia hay poco camino y con los antecedentes que tiene peor todavía. Todo eso es pura ficción. Quítate tú para ponerme yo. Todo lo demás es tontería. Y a su vez PPK, si gana él, se va a encontrar en una dificultad tremenda sin poder gobernar por haber dicho tanta cosa innecesariamente con respecto a los que han ganado un poder del Estado y tienen el control del Poder Ejecutivo. ¿No hay solución entonces el día lunes? No es eso. Habrá que esperar que la fiebre baje y poner a ambos en su lugar. Muy bien. Doctor, le agradezco realmente por su compañía y por sus reflexiones. Muy amable. Muy amables también por la invitación. Muchas gracias. Bien, amigos, cumplido el encargo de entrevistar al doctor Boya Reyes. Vamos a una pausa comercial y venimos con el siguiente invitado, que es Henry Rafael, para hablar de estrategias políticas. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y regresamos con más en Redes y Poder. Permiso. Bien, amigos, cerramos el programa con una entrevista para conocer con un especialista en temas de campañas políticas cómo es que esta campaña, digamos, podríamos evaluarla, revisarla, reflexionarla, aprender y qué podríamos hacer.